Bueno, estamos listos, ¿verdad? Como ya es Domingo de Ramos, ya casi que no queremos trabajar, ¿no? Pero bien, todavía estamos ahí con alientos de trabajar porque yo creo que todos trabajamos lunes y martes, creo que trabajamos todos, ¿verdad? Ya miércoles, ya no. Aquí estaba leyendo una pregunta de un compañero que no la vi. Dice, una pregunta, cuando capturan a una persona y difunden la foto por los medios de comunicación, para mí se viola el derecho a la presunción de inocencia, dice Henry, 100%. Por eso ahora, si usted logra ver, pero eso hace poco, ¿va? No fue hace mucho, fue hace un poco de tiempo para acá, cuando fueron aprendidos muchos funcionarios públicos, se dijo eso y se pidió el organismo judicial a través de la Corte Suprema de Justicia solicitó al ministro de Gobernación de que no se permitiera grabar la cara de la persona, ¿no? Lo que pasa es que usted ya lo conoce en la forma que camina o algo, pues usted sabe quién es, ¿verdad? Pero no todos lo saben. Y es una violación a la presunción de inocencia. Porque imagínense usted que igual los agentes de policía se confundan con aprender a una persona parecida. ¿Cuántos parecidos hay en este mundo? Dice 7, ¿verdad? Se confundan con aprender a una persona que no es y ya sale ante los medios de la comunicación y a lo mejor es una persona muy importante, muy inteligente, con mucho conocimiento profesional, un ingeniero, mire ese descrédito. Entonces no se permite. Los que trabajan en la Policía Nacional Civil, cuando permiten que esto suceda, les inician un procedimiento en la URP, es sabido, porque se debe resguardar eso. Al final, pues, si dice agarraron al presidente de la República, y pues todos sabemos quién es, ¿verdad? Pero sí se debe cumplir, ¿verdad? Con ese tema. Bueno, muy bonita la clase, ¿verdad? De libertad de expresión, muy bonita porque aprendimos bastante con la sentencia que me leí y que se las voy a mandar, aunque sea en fotos, se las voy a mandar, porque no tengo ¿cómo se dice? En digital, así, en digital. No. Tal vez sí la logro encontrar en el sistema que nosotros manejamos, el SGP, que es el sistema que manejamos. Tal vez si la logro encontrar ahí, se las mando, solo quitamos todos los nombres, ¿verdad? Bueno, forma notarial de la extinción de obligaciones. ¿Cómo se terminan las obligaciones a que nosotros nos hemos comprometido a través de un documento privado con firmas legalizadas o una escritura pública? Ese es el tema del día de hoy, semana número 10. Aquí tengo mi programa, ya está todo sucio mi programa que yo tengo. No vamos a platicar mucho, vamos a platicar de la carta de pago, la rescisión y el finiquito. Nada más, 3 temas vamos a platicar. Semana número 10, a una semana nada más de que ustedes hagan su segundo parcial y empiecen a decir una cantidad de cosas en contra de su profesora. Ahí habrá, ¿será que les tenemos que poner un límite a la libertad de expresión ahí o no? ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que no, porque la profesora les ha dicho que los puede apoyar en todo momento del examen. Si no preguntan, ya no podemos hacer nada. Bueno, pues vamos a platicar eso, pues la carta total de pago, platicar un poquito la carta parcial de pago, dónde se da la carta parcial de pago y los finiquitos y rescisiones de los contratos. Los finiquitos los hay de todo ahí, penal, administrativo, laboral. Los que más van a tener en sus manos, más van a tener en la vista, son los finiquitos laborales. Todo el mundo está terminando las relaciones laborales o destituyendo o dejando sin trabajo a las personas por la misma economía generalmente, ¿verdad? Que estamos viviendo, que estamos afectados, ¿verdad? Estamos afectados, sí. Cada situación en la calle es para llorar, cada situación en la calle. En fin, los hay, y finiquitos tributarios también los hay. Hoy vamos a ver eso. Entonces, el pago, dice, es una forma de extinguir la obligación que previamente se ha contraído. Dice, el pago libera al deudor de la obligación que se comprometió. El pago, dice, es el cumplimiento de las obligaciones, dice, constituye. Sin embargo, se considera, dice, que si se pacta de forma diferente
En el contrato original que ustedes van a hacer, si se pacta de que esos 10,000 quetzales en efectivo que me dieron, ya no los voy a devolver como 10,000 quetzales en efectivo, sino voy a devolver 10 quintales de café. Si eso queda escrito, se permite un pago diferente al del efectivo, ¿va? El Código Civil en el artículo 1380, ayer lo leí bastante del Código Civil, dice que el pago debe hacerse al acreedor o a quien tenga el mandato o representación y que el pago debe hacerse de la forma que se decidió en el contrato original. Inicialmente platiquemos un poquito de la carta total de pago. Pues aquí están escribiendo los compañeros, pero después miro sus preguntas de los compañeros. Platiquemos un poquito de la carta total de pago. Hay también carta parcial de pago. Cuando nosotros hacemos un mutuo con garantía hipotecaria o cuando hacemos un mutuo con garantía fiduciaria o un mutuo simple, la forma de dejar sin efecto esa obligación que hicimos es a través de este documento. Muy diferente sucede cuando nosotros nos comprometemos, porque eso ya lo vimos, ¿va? Porque lo que vimos la semana pasada fueron los mutuos. Platicamos de los formularios cuando vamos a hacer un préstamo al banco, que no nos piden mayor cosa. Yo me moría el jueves que vi que las dos chicas que trabajan aquí me pidieron permiso para ir a firmar un documento simple. Fueron a firmar, pero les pidieron fiador, en donde el banco le prestó a la jovencita 400,000 quetzales que va a construirles. Imagínense los intereses, ¿verdad? Pero solo les pidieron un fiador. Y yo todavía le dije, si quieres, soy su fiadora, le dije. No, me dijo, no. Eso es diferente a esta carta de pago que les estoy hablando, porque los bancos, cuando vamos a prestar un dinero, ¿cómo termina la obligación? Cuando efectivamente tenemos en nuestras manos un recibo que dice saldo 00, dice. Ahí termina la obligación. No hay necesidad de llegar a la carta de pago, porque ya no, y así sean 500,000 quetzales o todo lo que se atreven a prestar ahorita, les decía hace 8 días. ¿Cómo termina? Cuando su recibo dice 00. Ahora esta carta de pago es consecuencia de esos mutuos hipotecarios, mutuos simples que se hacen en escritura pública. También los documentos privados pueden ser objeto de una carta de pago. De hecho, tendrían que ser objeto de una carta total de pago. Las personas en la calle lo que hacen cuando hacen un préstamo privado y lo hacen en documento privado es que lo que le reciben del acreedor es un recibo donde dice ya no me debe nada, 00, pero si aquel quiere ejecutar el documento privado, podría hacerlo y claro, aquel otro se tendría que defender en los tribunales cuando lo que si tuviera fuera un documento de estos, no habría mayor cosa que hacer y eso es, pero normal en la calle. ¿Cómo harán aquellos chicos que vienen a usarnos y nos dan préstamos y pasan a los mercados y les dan préstamos? ¿Cómo se llaman esos chicos que vienen de otro país y nos prestan y nos dicen, les presto 1,000 quetzales, pero son 100 quetzales de intereses cada día y cada día llegan por los intereses? ¿De dónde son esos chicos? A ver si ustedes saben. Que hoy nos han, como que la gente ya no, es peligroso ese trabajo que hacen ellos porque hemos escuchado muchas noticias en donde han sido ametrallados, ¿verdad? Han sido matados. Y ellos no hacen ningún documento y manejan grandes cantidades de dinero y dejan prestadas grandes cantidades de dinero y no hacen nada. La carta total de pago, entonces, esta se hace en escritura pública y cumple todos los requisitos de un instrumento público, que es requisitos que están en el Código Civil y que están inicialmente en el Código Notariado, ¿verdad? Estos documentos pueden hacerse de manera unilateral o se pueden hacer de manera bilateral. Unilateral va a ser solo el acreedor el que va a comparecer y va a decir, esta persona ya me pagó, ya no me debe nada. Y libero la finca número tal, folio tal, del libro tal. Si quiere el notario y si las partes quieren, que comparezca también el deudor.
y se hace ver en el cuerpo del instrumento público, se hace ver por qué compareció el deudor. Se le dedica una cláusula completa al deudor que se sirvió el dinero, que lo está pagando y que desea que su finca quede libre de gravámenes, anotaciones y limitaciones, etc. Algunos notarios, dice, en la práctica solo le llaman cartas de pago, no les tienen otro nombre. La carta parcial de pago se da cuando el acreedor, o por darles un ejemplo, el dueño del bien inmueble tiene un 100% del bien inmueble y el 100% del bien inmueble ha decidido sacar 100 lotes. De repente yo llego y compro un milote por abonos, pero de repente yo llego y compro un milote al contado. Si yo compro mi lote al contado, lógico, quiero mi escritura pública, pero el propietario de la notificadora, para poder hacerle todas las mejoras a la notificadora, para aplanarla, porque estaban subidas, bajadas, para llevar los drenajes, el agua, la luz, tuvo que hacer un préstamo al banco. Y ese préstamo que hizo al banco le sirvió posiblemente para hacer todo eso y para construir posiblemente algunas casas, ¿verdad? O las casas. Entonces yo que llevo todo el dinero para comprar el inmueble, necesito mi escritura pública. Entonces lo que hace el propietario del terreno, y aparecen tres partes: el banco que dio el dinero para la construcción, el propietario del terreno y yo que estoy comprando, ¿verdad? Para entregarme mi escritura pública completa sin gravámenes, el propietario del inmueble le solicita al banco que le libere un 1%, como dije 100% y dije 100 lotes, un 1%, que le libere de la hipoteca ese 1%, lógico. Lo que yo le estoy pagando a él es lo que él va a pagar a la entidad bancaria, ¿verdad? Para lograr esa liberación. Eso se llama carta parcial de pago, podría decir, pues de un todo, de un 100%. Pero también en otro sentido, la carta parcial de pago también se da cuando yo hipoteco el 100% de mi inmueble y logro pagar, le hipoteco el 100% y lo hipoteco por 100 quetzales y logro pagar 60 quetzales. Entonces yo le pido al dueño de la hipoteca que me libere ese 60% y que el otro 40% quede hipotecado. También ahí aparece la carta parcial de pago. Pero el tema de nosotros aparece directamente cuando yo cancelo mi obligación. Y esta es una escritura pública que tiene introducción, cuerpo y cierre y que la hace un notario y que va a inscribirse al registro general de la propiedad. La carta total de pago, la total fue de pago la que sufrió muchas modificaciones a través de los años y el momento en el que los notarios llegaron a un abuso con este instrumento público, porque es difícil decirles por esta vía, porque todo se repite, ¿verdad? Todo se puede ir en cambio en clase, lo puede uno decir porque se asustan, lo toman, pero de ahí se les olvida, pero aquí no, aquí queda grabado. La carta total de pago estuvo en crisis hace mucho tiempo, porque los notarios malos se prestaban a liberar las fincas de la deuda, creando falsas cartas de pago. Y como nosotros los notarios, de conformidad con lo que establece el Código Notariado, para reproducir el instrumento público, nosotros lo podemos hacer a través de fotocopia o a través de transcripción. Los notarios jugaron mucho con la transcripción. Y es que en la transcripción, solo como yo tengo fe, solo coloco, aparece una firma ilegible, una carta de pago. Aparece una firma ilegible, las palabras ante mí, firma ilegible y sello que dice fulana tal, abogado y notario. Ante eso, el registro de la propiedad no tiene más que hacer la anotación y deshipotecar la finca o liberar del gravamen a la finca. Entonces ya venía el dueño de la finca y se iba y le vendía a otro, y ese otro a otro, y ahí era bien complicado lograr capturar al último, porque había una red directamente que se encargaba de eso. Ante eso fue en el tiempo que la licenciada Yolanda Auxiliadora, creo yo, estuvo de presidenta del Colegio de Abogados y Notarios.
Y ella, en una forma de proteger ese derecho también de la parte acreedora, le indicó al registro o presentó un proyecto, no sé ni qué fue lo que pasó. La cosa es que el Registro General de la Propiedad ya no recibió cartas totales de pago transcritas, pero la ley especial nos faculta poder transcribir nuestros instrumentos públicos, pero el registro no lo recibió y solo aceptó cartas totales de pago, cartas de pago en fotocopia, porque ahí aparecía la firma de quien había firmado esto para llegar al final, ¿verdad? Y determinar, ¿firmó el acreedor? No firmó el acreedor. Yo, como le decía a los compañeros ayer, no sé si todavía esté vigente esta situación en el Registro General de la Propiedad. Yo tengo más de 2 años que ya no me acerqué al registro. Cuando yo daba mis clases, el tema que daba, iba a la institución a ver cómo estaba para poderles orientar a los jóvenes de cómo estaban. Los cambios son constantes en las instituciones, sin embargo, lo que estaba al día era lo que les orientaba. Hoy les confieso, no he ido desde más de 2 años que empezó este pleito en el que estamos. Vea que todavía está vigente este problema de la pandemia, todavía hay contagios, todavía se está muriendo la gente. Les conté hace 8 días, ¿no? En mi casa. Tanto cuidarme, fui a caer ahí, pero hasta aquí no me pasó nada. ¿Verdad? ¿Sabes? Si ya me dio o no me dio, no me di cuenta. Bueno, menos mal, yo soy una mujer de fe, les decía. Y yo creo que eso tiene mucho que ver también en la fe que tengamos, ¿verdad? Entonces, las cartas de pago, ahorita no sé en qué estado estén en el registro de la propiedad, si ya permiten que se vaya transcrito el instrumento público. Esta escritura pública tiene introducción, cuerpo y cierre. Yo creo que el libro del doctor, creo que sí tiene esta carta de pago, ¿verdad? Vamos a mirar si la tiene, porque la vamos a analizar. ¿Qué es carta total de pago, verdad? ¿Dónde estará? ¿La tendré o no la tendré? Sí, está a 239, busquen en su página 239. Analicémosla, van a ver ustedes que es bien pequeñita. Hay ¿qué es la carta de pago? Y está un proyecto. En la 243 está un proyecto, pero previo a llegar al proyecto vamos a platicar de las obligaciones previas, las instantáneas y las posteriores. Las previas sería el título de propiedad en donde está grabado el inmueble, ¿verdad? Porque de eso vamos a partir. Ocupa el primer lugar, segundo lugar, ¿qué lugar ocupa en el registro general de la propiedad? ¿Por cuánto se hipotecó? Eso no nos interesa porque la carta de pago no lleva precio para evitar el pago del impuesto notarial, porque el impuesto fiscal no genera impuesto, igual que el mutuo que les platiqué no genera impuesto. Entonces necesitamos el título de propiedad y necesitamos el documento de identificación de la persona que va a comparecer, liberando la finca, liberando la obligación. Si es una institución o es una entidad mercantil, una empresa mercantil, necesitamos nosotros que nos acompañe el documento que justifica su actuar y ante todo la escritura pública de sociedad la necesitamos para saber si efectivamente tiene esas facultades, si efectivamente quién puede ejercer esa liberación, el gerente general, el administrador único, el representante legal. Entonces necesitamos esos documentos, necesitamos, eso no está aquí, no, casi está. Sí, los 3 temas están. Como obligación instantánea, nosotros a este instrumento público, pues es la elaboración del instrumento público, ¿verdad? Es el faccionamiento del instrumento público. La lectura, la firma, el ante mí y la firma y sello, si es que vamos a usar sello. Como obligación posterior de esta escritura pública, es razonar los títulos, dice aquí, pues sí, ¿verdad? Tendríamos que razonar el título en donde aparece la hipoteca y decir que ya está liberada. En la práctica se acostumbra que cuando yo hipoteco mi casa, mi título de hipoteca se la dejo al acreedor. ¿Por qué? No sé, ¿verdad? Pero le queda al acreedor. Porque igual yo puedo sacar otro título, ¿verdad? Puedo pedirle al notario que me inscriba otro título. Lo que vale, lo importante aquí es la anotación del registro. Pero si tenemos el título, hay que razonar el título indicando que la finca está libre por medio de la escritura pública número tal, de fecha tal, faccionada en su oficina, y la persona tal firmó la carta de pago en donde libera la finca.
Esto es bien importante colocarlo, pero también es importante agregar a esta hipoteca la carta total de pago. Pero en medio de todo eso, es importante que como notarios y se nos dé esta situación, pidamos una certificación del Registro General de la Propiedad reciente, ¿verdad? Para el estado de la finca, porque así cumplimos nosotros con el cliente que nos requirió nuestros servicios, porque le estamos entregando una finca libre de gravámenes. El testimonio especial, eso sí, ya lo sabemos, el artículo 37 de su Código Notarial nos obliga a extender testimonio especial de la carta total de pago. ¿Cómo se redacta? Y eso no, casi no lo he hecho, ¿verdad? Con ustedes, porque se supone que tienen ustedes formatos ahí, minutos. ¿Cómo se redacta un testimonio especial? Dice, es testimonio especial de la escritura pública número 5 que autoricé en esta ciudad el día 5 de abril del año 2022 y para remitir al director del Archivo General de Protocolos extiendo número, sello y firma en 2 hojas. La primera en papel de fotocopia procesada de ambos lados, la segunda la presente hoja, a la que le adhieron el impuesto legal correspondiente en la ciudad de Guatemala el 8 de abril del año 2022. Ese es un testimonio especial, casi no lo digo, porque eso lo vimos en Derecho Notarial 2. Si ustedes tienen sus minutas ahí en Derecho Notarial 2, ¿verdad? Ahí dice, para remitir al director del Archivo General de Protocolos. El primer testimonio con su duplicado de la carta total de pago para el Registro General de la Propiedad y no olviden que al testimonio especial, ante el primer testimonio le deben agregar un timbre de 50 centavos para la razón registral, ¿verdad? Eso sí, no se les va a olvidar, el timbre de 50 centavos para la razón registral. Yo me sentía hasta atrás, sentía que solo la cabeza me estaba bien, pero ahorita calé un poquito la computadora. Testimonios, el primer testimonio con su timbre de 50 centavos fiscal para la razón registral. ¿Ven? Ahí estamos clarísimos con eso. El Registro General de la Propiedad lo que hace es una razón haciendo constar que la finca está liberada y que ya no tiene gravamen ni anotación. Por lo tanto, tampoco tiene limitación y se puede disponer libremente. En cuanto a impuestos, el testimonio especial es el que se le coloca un impuesto, un timbre notarial de 10 quetzales para cumplir con el impuesto notarial. Y ya ustedes ya saben que cuando compramos timbres notariales, ya saben para qué sirven los timbres, ¿verdad? La compra de timbres. Esto es un tributo que es para el Colegio de Abogados y Notarios, esta es la parte notario de Guatemala. Y en determinado momento, pues nos podemos nosotros jubilar y nos dan una cierta cantidad cuando ya cumplimos determinada edad y hemos tributado determinados timbres. Hoy en boca de todo lo que está sucediendo en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, ¿verdad? ¿Se enteraron ustedes de la última asamblea que tuvo el presidente del colegio, que por cierto no lo hemos visto al presidente por ningún lado, ¿verdad? Hoy está como que escondido el presidente del Colegio de Abogados. Yo suplico a ustedes que no dejen este colegio así por así, uno a veces no va, pero porque tiene que hacer, pero en relación a eso, ahí los timbres tienen relación a lo que les estoy diciendo, porque el colegio de abogados está siendo atacado por la pérdida de 20 millones de quetzales. ¿Y de qué son los 20 millones de quetzales? Es de nuestra colegiación que pagamos y de timbres notariales que venden. Ellos en venta de timbres notariales tienen una ganancia enorme y ese dinero es la base para podernos jubilar. Tantos que ya tenemos cierta edad para poderlo hacer, bueno, a mí me falta un poquito, ¿va? Para eso sirve. Y el primer testimonio para el cliente, pues aquí dice clarísimo que no cubre ningún impuesto el primer testimonio para el cliente. Aquí está el proyecto entonces de la carta de pago. Aquí dice carta de pago, nosotros decimos carta total de pago, le decimos en la práctica. Número dice la ciudad de Guatemala, ante mí, ciudad de Guatemala la fecha, ¿verdad? Ante mí dice comparece el señor que aparece como querente y representante legal del Banco Atlántico, Sociedad Anónima, pero aquí dice lo que les estaba diciendo como obligaciones previas, ¿verdad? Dice calidad que acredita con su nombramiento autorizado en esta ciudad, tal fecha, inscrito en el registro mercantil, tal fecha, con tal número, folio y libro. Como notario doy fe, dice que tengo a la vista el documento citado, siendo la representación que se ejercita suficiente de conformidad con la ley y a mi juicio
para la celebración del presente acto. Aquí están aquellos dos temas que platicamos en un momento cuando hablamos de los mandatos, en donde dice el doctor Neri en su libro de que esa es una función del notario calificar el título con el que está apareciendo aquella persona. Y es una responsabilidad del notario porque el título tiene que ser suficiente para hacer el negocio. Porque si el título no tiene esa parte legal y parte de derecho de actuar, el notario puede ser llevado a un proceso, porque ¿cómo hizo el negocio ya que no tenía las facultades suficientes? Tremendo, ¿verdad? Y dice que otorgan carta total de pago. En la primera cláusula sí se establece, dice que por medio de tal escritura se entregó a X persona la cantidad de tanto dinero y con la condición de que se anotara la finca, folio y libro. En la segunda cláusula dice que la persona a la que se le dio esa cantidad de dinero ha pagado en su totalidad la cantidad prestada o dada. Y que en la tercera cláusula dice que el crédito que está cancelando no tiene gravámenes, anotaciones ni limitaciones y que al final acepta el presente instrumento, así como hacemos el cierre, ¿verdad? Yo el infrascrito notario doy fe de todo lo declarado y manifestado por el otorgante, ahí es uno, de haber tenido a la vista el documento de identificación personal y de haber leído íntegramente lo escrito al otorgante. Y enterado de su contenido legales, lo ratifica, acepta y firma. Y firma. Las palabras ante mí, firma y sello de notario. No sé si lo dije como está aquí, pero eso yo lo sé, pero así, más o menos, ahí está casi todo. Esa es la carta de pago. La carta de pago es una forma de liberar la obligación y debe hacerse constar en escritura pública, ya que posiblemente a través de un mutuo o a través de una escritura pública se hizo el negocio original. La carta parcial de pago, ya les expliqué cómo funciona la carta parcial de pago y si la hay, demasiado la hay en el campo en el que nos desenvolvemos, lo hay. Siguiente tema es la rescisión. Hoy no voy a no voy a guiarme por la diapositiva, sino si quieren mejor nos guiamos por el libro, como que el libro está libre, Código Civil. Recuerden que lo que tienen que hacer ustedes es que cuando aquí señala el libro un artículo del Código Civil, se deben ir al artículo del Código Civil para fortalecer más su conocimiento. La rescisión dice, así como los contratos voluntariamente se otorgan, así también voluntariamente se pueden dejar sin efecto. Ayer dije, la rescisión para mí es mañosa. Hoy como que estoy diciendo que los contratos son mañosos, no, la rescisión es bien mañosa. Es una figura que aparece en el Código Civil. Es un contrato que ustedes pueden hacer, que ustedes pueden fraccionar, pero a veces el espíritu de esta rescisión lleva a otro fin. Y mucho sucede en las demandas de cualquier índole. Las personas antes de llegar a la demanda, porque si quiere hacer esto que le estoy diciendo, cuando ya está sujeto a un proceso, ahí sí tenga cuidado porque se puede ir por alzamiento de bienes y eso es un tipo penal. Pero las personas cuando piensan que los van a embargar, que los van a demandar, lo que hacen es venderle a otra persona el bien y junto con la venta hacen la rescisión, inscriben la venta pero no inscriben la rescisión. Plazo para hacer la rescisión es 1 año. Plazo para inscribir la rescisión, la ley no dice cuándo la tengo que inscribir. Claro, se arriesga que si está inscrita a favor de otra persona, esa otra persona puede vender su bien, ¿verdad? Se arriesga a eso, pero al final, algunos que sí se animan. Entonces la rescisión es muy compleja. Tuvimos un día en esta judicatura, tuvimos una demanda de fijación de pensión alimenticia y la señora, como no le cancelaron, pidió al juez que le embargaran. Bueno, la pensión alimenticia, recuerden ustedes que se queda así, ¿verdad? Si no paga el hombre,
Porque es el hombre siempre, ¿verdad?, al que se le pide la pensión. Nosotros las mujeres al hombre le pedimos, difícilmente a nosotras las mujeres nos pidan, ¿verdad? O los padres a los hijos, es bien eventual ese asunto. Pues después de la pensión alimenticia, la fijación o el aumento de la pensión alimenticia, y esta no se da por cualquier circunstancia, lo que sigue es una ejecución en la vía de apremio. Terminar la ejecución en la vía de apremio es un proceso bastante rápido. No es como la ejecución en la vía de apremio con el remate de bienes, no. Terminar la ejecución en la vía de apremio y se le obliga, se le requiere de pago al hombre y no paga, se dicta resolución. Y el efecto de la resolución es enviarlo al Ministerio Público por el delito de negación de asistencia económica. Eso sucedió en el caso que les comento. Y entonces en el delito de negación de asistencia económica la persona fue aprehendida y llevada a prisión, pero el criterio o política criminal que se maneja en ese tipo de delitos es que los jueces no mandan a prisión a las personas, sino buscan cómo se puede hacer un convenio de pago. En ese momentito del convenio de pago que le debía como 80,000 quetzales a la señora dijo que él tenía una finca, una casa, ¿verdad? Y que por qué no le daba esa casa y que se valorara la casa por medio del valuador autorizado y que se viera cuánto costaba esa casa y que ahí quedara la alimentación hasta los 18 años. Yo creo que por cuestiones de política criminal el juez aceptó que así se diera la situación. Pero cuando ella dio los números de finca, folio y libro, se pidió al registro. El hombre estaba guardando prisión. Se pidió al registro general de la propiedad una certificación. Y el registro mandó una certificación donde él, cuando ella iba por mitad de la ejecución en la vía de apremio, vendió la casa, vendió el inmueble a la mamá. Ahí le fue peor, porque entonces ahí el mismo juez certificó por alzamiento de bienes, porque no tenía por qué hacerlo. Entonces, se descubrió que sí le vendió a la mamá, pero al mismo tiempo hizo la rescisión de la venta que le hizo a la mamá. Entonces, cuando el juez pidió la certificación, la finca no aparecía a nombre de él, aparecía a nombre de la mamá. Lógico que cuando él terminara su asunto y terminara su proceso, que eso no iba a terminar, ¿verdad? En su mente iba a terminar, iba a ingresar la rescisión. Entonces la finca regresaba a su estado normal. ¿Qué es la rescisión? Es dejar sin efecto un contrato con todas sus características y todo su trámite y todo lo que como notario hacemos y que las cosas vuelvan a su estado normal. O sea, la finca que era mía, que vendí, ya con la rescisión, que regrese la finca a mi poder. Así funciona este tipo de instrumentos. Por eso les digo que es un tanto mañoso, porque busca más que todo. Bueno, tenemos que saber a quién se lo vamos a dar, pues porque igual lo damos por evitar un conflicto judicial y rescindimos. Pero si esta persona a la que se la damos no es de nuestra confianza, nos va a dejar en la calle, ¿verdad? Eso sí puede suceder. Dice el señor, este señor Osorio, dice que la rescisión, dice, es la acción y efecto de rescindir, de dejar sin efecto un acto jurídico de manera especial en materia de obligaciones y contratos. El Código Civil guatemalteco, en su artículo 1579, establece que los contratos válidamente celebrados pendientes de cumplimiento pueden rescindirse por mutuo consentimiento o por decisión judicial, dice. Verificar la rescisión vuelve las cosas al estado en que se encontraban antes de celebrarse. En consecuencia, las partes deben restituir lo que respectivamente hubieran recibido. En la rescisión por mutuo consentimiento, ninguna de las partes podrá reclamar daños y perjuicios, frutos ni intereses, salvo que así se hubiere convenido, dice. La acción para pedir la rescisión dura 1 año. O sea, si yo hago el instrumento hoy, tengo 1 año para hacer la escritura pública de rescisión. Pasado el año ya no puedo hacerlo, no puedo rescindir. La retroventa es otro tema que no está en el programa, pero la retroventa, ¿en qué momento podemos hacer esa retroventa? ¿Qué es la retroventa? Yo le vendo, pero pasó 1 año y no rescindí, entonces a que me devuelve el bien.
¿verdad? La rescisión, dice, es una rescisión voluntaria que nace de la voluntad. En la práctica, dice el doctor Neri Muñoz, por criterios registrales solo pueden rescindirse los contratos si se otorga la rescisión antes de un año de haberse celebrado. El Código Civil sí establece salvo pacto en contrario, dice, o sea que yo puedo colocar en la compraventa que si en algo no estoy de acuerdo me someto a una rescisión del contrato, pero que en unos 5 años. Sin embargo, dice el doctor que en la práctica no se acepta eso cuando ha pasado más del tiempo que establece la ley para rescindir, difícilmente hacen la anotación en el registro. Entonces, ahí estamos muy preocupados, ¿verdad? Otro elemento que no es tomado en cuenta en la práctica es que la ley exige que los contratos a rescindir estén pendientes de cumplimiento, dice, porque así lo dice, pendiente, pero ¿de qué cumplimiento? Si yo compro el bien inmueble, me voy a pasar a vivir al bien inmueble. Pero si dentro de unos 6 meses ya no me gusta el bien y le digo a la persona, mire, siempre no me gustó, ¿qué dice si lo rescindimos, me devuelve usted el dinero y yo le devuelvo su casa? Ahí ya se dio el cumplimiento, por eso dice él que ese es otro elemento que no se entiende, dice. Ya que muchos contratos que no están pendientes de cumplimiento se rescinden sin dificultad que sea dentro del mismo año. Dice. Estos contratos de rescisión, entonces, todo el fundamento legal lo encuentran ustedes en su Código Civil. Al momento de hacer una escritura pública, tal y como decía ayer, no hay que sentarse y actuar como máquina haciendo la escritura pública y no analizando los artículos que tienen mucho que ver con el tema que estamos trabajando. Porque si solo hacemos y solo vamos a hacer un cambio de datos, como se está diciendo aquella copiar y pegar, se está discutiendo mucho ese copiar y pegar de la tesis de la fiscal general, dice, ¿verdad? De la que quiere ser, que no estudió la maestría, dice, que ella no estudió esa maestría. Ahí sí yo les digo, falso, ella estudió conmigo la maestría, esa es maestría en gestión jurisdiccional. Les cuento que yo en el despacho de gestión jurisdiccional en mi evaluación saqué 20 sobre 20. Ella estudió conmigo eso. ¿Qué pasó con su tesis? Eso es una cuestión privada, ¿verdad? Ya ella sabrá qué sucedió ahí. Pero ella estudió la maestría. Ella la estudió. 2 años estudiamos la maestría. Bueno, ese es otro tema, pero vamos a lo que estamos platicando, ¿verdad? De copiar y pegar, que no deben hacer eso ustedes. Cambiar datos del instrumento público, no. Es que el momento que les hablan a ustedes para hacer una rescisión, ustedes tienen que leer artículo por artículo del Código Civil. No solo copiar y pegar, como estoy diciendo. ¿Por qué deben leer lo relacionado con la rescisión del Código Civil? Porque este le da la pauta. En qué momento se puede rescindir, cómo se puede rescindir, por qué se puede rescindir y a dónde los lleva la rescisión. Son instrumentos públicos en donde interviene el notario. En el notario es el que juega el rol importante dentro del instrumento y que puede ser llamado a un proceso jurisdiccional si se involucra en el instrumento y salir, pues, no es tan fácil. Antes de llegar a las obligaciones previas, instantáneas y posteriores, entonces yo leo el celular para ver si hay algunas preguntas de los compañeritos, porque los compañeritos siempre preguntan. Yo veo que hay varios mensajitos aquí. Dice, ay, mi amigo, Cristian Toledo, tiene razón, cabalito, ellos son cristianos. Vamos a ver, aquí dice, la retroventa está prohibida, dice. El contrato de compraventa queda entre las partes desde el momento en que convienen la cosa y el precio, aunque ni la una y la otra hayan entregado. Queda prohibido el pacto de retroventa. Amiguita o amiguito, ¿quién fue que me escribió? El pacto de retroventa queda prohibido, ya que en la escritura pública no podemos decir que eso va a suceder. Le tengo una mala noticia, en la práctica sí se hace así como lo estoy diciendo. Bueno,
Dice, bueno, dice un compañerito ahí, J. Flores, dice, está bonito esto, miren que nos pasó, están interesados en el tema. Ayer me escribieron dos, fíjense, a título personal me escribieron que declaren sin lugar esa sentencia. Dice, caso Hendrix, caso notarial, dice, presenta Maricruz B. Herrera y Gustavo Orochón, dice, modera Sergio Monterroso y María Fernanda Sánchez, dice, la asistencia se tomará 20 minutos en el transcurso de la asistencia, después no se aceptará ni se habilitará el formulario. Los esperamos, dice, Congreso Jurídico GT. Tema, caso Hendrix versus Guatemala, expositor licenciado Cristian González. Dice. Domingo 10 de abril, o sea, hoy, a las 6:30, dice mi compañerito aquí. Pero dice que va a estar Maricruz Barrera, ella es alumna, Gustavo Orochón es el que va a exponer, Sergio Monterroso y María Fernanda Sánchez. Esto es el Congreso Jurídico SGT, esta es la página de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Mire, voy a estar pendiente porque es a las 6:30. Le agradezco mucho, amigo Flores, que nos mandó este tema al grupo. Yo quisiera que mis amigos tan chulos, todos mis alumnos, le dieran seguimiento a esto. Miren, miren ustedes en realidad cómo se aprende cuando uno lee. No creen que uno se lo sabe todo, no se aprende cuando se lee y cuando uno está involucrado en esto, dice. Así es, mi estimada, la que me está escribiendo, Princess, cabal, lo que usted dijo. ¿Qué sucede si en una demanda que hace el abogado para el juez de pluripersonal dice, inicio de pensión alimenticia, todos los datos de la demandante. Sus datos no coinciden en edad, profesión, llega a la primera herencia? No, fíjese que si usted es la demandada y los datos de la demandante no coinciden, usted lo que tiene que hacer es hacer uso del 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, lo relacionado a las excepciones. Y esta es una excepción de demanda defectuosa y la hace valer. Y recuerde que la demanda defectuosa lo que hace es que el juez vea esos datos que usted está diciendo y le dé trámite o no. El problema con la demanda defectuosa y las innovaciones de la Corte de Constitucionalidad es de que esas demandas, pues es para depurar el proceso, ¿verdad? Si lo que resuelva el juez de familia primera instancia, lo que resuelva el juez es apelable. Y en la apelación se va a resolver a que tenía razón el juez de mandarla a corregir. Sin embargo, en la apelación todavía lleva el trámite de la apelación, que es recibido el expediente, se le conceden 3 días al apelante para que haga uso del recurso, de ahí se señala la vista. Y con carga laboral ese asunto se ve atrasadísimo, porque hay en segunda instancia a veces le tarda hasta 4 o 5 meses, ¿verdad? Si alguien más termina de pagar mi deuda, dice, ella fue la que me dijo que Kimberly Flores, ¿verdad? En el banco, ¿a quién le darían el finiquito a cancelar todo? A usted. Al menos que usted en el banco haya ido a sustituirse usted como deudora y deja a la otra persona, a uno de los dos. Pero yo le aconsejo que en el banco es ganga para el banco el cobro del finiquito. ¿Cuánto cuesta el cobro del finiquito? Cuesta 75 quetzales. De eso estamos hablando ahorita, ¿verdad? El finiquito estamos hablando ahorita. ¿De qué estamos hablando ahorita? De la rescisión. Ya ahorita vamos a hablar del finiquito. Ese es el otro tema que sigue, el finiquito. Recuerde usted que el banco le cobra. Yo he tenido mis deudas. Sí, lo que pasa es que cuando uno llega a cierta edad, dice uno ya no. Se acabó estar metiendo unas deudas. Una vez presté un dinero y me fui a viajar. Que no tenía, me fui a viajar. Pero yo lo que hago, no busco el finiquito, yo con el recibo que dice 00, con ese me quedo. ¿Qué más me pueden cobrar? Si ya el recibo dice 00. Pero se lo tienen que extender a usted, que es la principal deudora, pero si usted en el banco se sustituyó como deudora en otra persona, es a ella la que se lo van a extender. Bueno, y además preguntas de mis amigos, que bueno, seguimos entonces. Obligaciones previas al otorgamiento de la rescisión, los documentos de identificación de los comparecientes, los documentos que acreditan la representación y el título donde consta la obligación. Donde consta la obligación que se recibe, esa sería la escritura de compraventa que se hizo, ¿verdad? Las instantáneas ya las saben ustedes cuáles son, esas ya las he dicho acá, todas las clases lo digo.
Las posteriores hay que razonar los títulos. La compraventa que se hizo, se razona la compraventa y se dice que la misma quedó sin efecto porque se llevó a cabo una rescisión y se identifica la escritura, la fecha, el notario y el lugar donde se hizo. El testimonio especial de esta rescisión, ya saben ustedes que esa va para el Archivo General de Protocolos en cumplimiento del artículo 37 de su Código Notarial. El impuesto que cubre esto, como es una rescisión, no genera impuesto, entonces ustedes van a colocarme un timbre notarial de 10 quetzales, independiente del impuesto fiscal. Eso no lo olviden, que eso es independiente del impuesto fiscal. El testimonio o primer testimonio, como le llamamos en la práctica, este va al Registro General de la Propiedad con su respectivo duplicado. Esto es para dejar sin efecto en el registro. Estoy hablando de rescisión de compraventa. Hay rescisión de todo, ¿verdad? Todo. Pero en cualquier momento puedo rescindir. Pero yo aquí me dirigí a hablar de la compraventa. El primer testimonio entonces va al Registro General de la Propiedad y este hace la anotación en el libro, hoy digital, ¿verdad? En el libro para que la finca quede liberada, la finca ya no quede grabada y se pueda disponer de la finca directamente. La ventaja de la rescisión, y ojalá que tengan muchos trabajos de rescisión ustedes, es porque ustedes hacen la compraventa y sus honorarios los cobran por la compraventa que hicieron. En la compraventa que hicieron, digamos, estoy hablando de compraventa, se hacen avisos al ICABI, al IUCI, al agua, a la luz, al teléfono. La rescisión lleva el mismo camino. La rescisión no solo hacen el primer testimonio para su inscripción en el Registro General de la Propiedad, sino también hacen los avisos para todos estos lugares, porque ya hacen ver que la finca era de Juan, pasó a Pedro, pero ahora ya no es de Pedro, sino siempre sigue siendo de Juan, ¿verdad? Entonces hacen esos avisos iguales, como se hizo la escritura original, así se hacen esos avisos. Entonces, esa es la ventaja de la rescisión, porque el cobro de honorarios es exactamente igual a la compraventa. No podrían obviar ustedes unos centavos porque tienen que hacer los mismos trámites. Porque ahí dice la definición que todo vuelve a su estado normal o su estado original. Si yo era la dueña, otra vez vuelvo a ser la dueña, ¿verdad? Qué chiste ese de la rescisión, ¿verdad ustedes? Pero puede suceder en el camino de que las personas no estén de acuerdo con lo que compraron o con el negocio que hicieron y la ley les faculta. Lo que no estoy de acuerdo con la ley es que es muy poco tiempo, ¿verdad? 1 año para demandar la rescisión. La cuestión en este tema es que la otra parte tiene que estar de acuerdo, porque si la otra parte no está de acuerdo, ahí nos salimos de la esfera notarial y caemos a la esfera judicial. Eso nos pasa, eso nos pasa. El testimonio que va al Registro General de la Propiedad con su duplicado en relación al impuesto no genera impuesto, porque al impuesto se tuvo que haber pagado en el documento original o en el documento principal o inicial que hicimos, ¿verdad? Entonces esa es la ventaja, que no genera impuesto. A veces paro un poquito y hablo un poquito de otro tema porque 1 hora y media, ¿verdad? A veces se cansa uno. En las clases presenciales, que yo creo que vamos a regresar, ¿verdad? Regresamos en junio, ¿verdad? Así me dijeron. ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? Ustedes ya no van a querer regresar. Ustedes quieren terminar su semestre así. Pero en las clases presenciales lo que pasa cuando uno da las clases es que los alumnos intervienen, ¿verdad? Esta plataforma no permite la intervención. Yo he probado que lo permita, pero no. Ya ven que yo en el chat veo las preguntas que ustedes me hacen. Porque ahí está la manita, pero no la levanta nadie. No se mira ahí. O mi compu no sirve. Que mi compu ya es viejita también, ¿verdad? Puede ser. Bueno. Entonces uno para un poquito y de ahí sigue, pero aquí hay que darle. Miremos el proyecto de la escritura de rescisión. Y hagan sus preguntas porque ya voy a terminar, solo me queda un tema que está preguntando la compañera ahí. El tema está preguntando del finiquito, solo me queda ese tema, creo yo, finiquito. Sí, entonces vayan haciendo sus preguntas porque así voy contestando sus dudas. Número: en la ciudad de Guatemala, el día, ante mí comparece una persona con todos sus datos de identificación y comparece otra persona con todos sus datos de identificación y dice que otorgan rescisión de contrato.
Antecedentes manifiestan que por tal escritura hicieron tal negocio. Y en donde se vendieron, aquí dice finca, folio y libro, dice, está especificado aquí la dirección y la cantidad de metros cuadrados de la finca, están todos los detalles. En la segunda cláusula dice, de la rescisión expresan los otorgantes que rescinden en su totalidad el contrato, volviendo las cosas al estado en el que estaban. Tercera, al volver las cosas al estado en el que se encontraban antes de su celebración, dice, no tienen ninguna reclamación que hacerse por dicho contrato y se otorgan mutuamente total y eficaz finiquito. El tema que está preguntando la compañerita. Ya que la rescisión se debe a que la municipalidad del municipio de Misco, dice, no autorizó la desmembración de la fracción, dice. Pero ¿y qué le pasaría a esta persona? Yo me pongo a pensar, y eso pensé ayer también con mis alumnos del sábado. ¿Qué le pasaría que rescindió su contrato porque no le autorizaron la desmembración? Y el notario no le diría que hay una desmembración para sí mismo, que hay una figura de desmembración para sí mismo que también es chueca, ¿verdad? Yo le llamo así, pero es legal, es legal. Es mañosa, así le digo yo a los temas, ¿verdad? Porque la desmembración para sí mismo es cuando los metros que yo quiero desmembrar no puedo hacerlo porque la ley de parcelamientos urbanos no me permite hacer ese tipo de desmembraciones. Póngale que yo quiero desmembrar 35 metros cuadrados. ¿Qué hacemos en 35 metros cuadrados? Ni los ingenieros o los arquitectos hacen maravillas en esa cantidad de metros. Entonces aquí dice que mejor lo rescinden porque no les dieron. Entonces yo pienso que el notario no les aconsejó esa desmembración para sí mismo. Así lo veo. ¿Eh? En fin, se queda sin efecto. Manifiestan, dice en la cuarta cláusula, que los otorgantes aceptan la rescisión. Doy fe de lo expuesto que tuve a la vista, los documentos justificativos y todo lo que sucede. Firman las dos personas que decidieron la rescisión. Las palabras ante mí, la firma y sello del notario. Se acabó. Finiquito, que es lo que está preguntando la compañera. El finiquito. Aquí no hay preguntas, aquí hay preguntas en esta, yo creo que ustedes tienen las preguntas de las primeras diapositivas. Aquí no sé qué les voy a preguntar, todavía no sé, pero tal vez si les logro escribir algo se los mando para preguntar, así nos relajamos. ¿Eh? Solo por favor, los artículos del Código Civil que están en el libro, por favor léanlos, porque generalmente, los artículos del Código Civil relacionados con el tema, léanlos, porque a veces ya no hay preguntas para sacar del libro, porque ya llevamos 2 años en el tema. Con ustedes, este es mi tercer año, pues en el curso, tercer año llevo ahorita, porque es virtual. Entonces ya el primer año hice unas preguntas, el segundo año hice otras, ya no tengo para sacar del libro, entonces me tengo que ir al Código Civil, porque la U rural ha sido clarísima en decirme, mire, no repita sus preguntas, ya creo que hasta me quieren sacar, porque he repetido algunas preguntas, no repita sus preguntas, es las mismas que nos aparecen. Entonces les suplico a ustedes que me lean el Código Civil, porque de ahí podré sacar alguna información. Finiquito dice que es el documento que se expide después de una rendición de cuentas, dice, en el cual el que lo entrega se da por satisfecho, dice, de la gestión encargada. Yo en las diapositivas, tengo un poquito del finiquito. Vamos a ver. Ya había tirado mis hojas, miren, y aquí las agarré otra vez. Así. Aquí en las diapositivas tengo que al momento del cese o extinción de una relación se pueden otorgar finiquitos, ya sea de índole, dice, penal, dice, civil, laboral, dice, y finiquitos de obligaciones tributarias. ¿Cómo se extingue? La obligación, dice, a través del pago, la compensación, la confusión, la remisión y la anulación. Pero eso está en el Código Civil, ¿verdad? Entonces el finiquito dice no debe constar necesariamente en escritura pública y es necesario después de rendir cuentas de una administración de bienes, del ejercicio de un mandato, de una relación laboral, dice, etcétera. O sea, no, cuando dice etcétera, no está hablando de una cantidad de temas. En la práctica es muy usual ya que asegura que no habrá reclamaciones posteriores derivadas del asunto.
en el cual se otorgó puede otorgarse en forma accesoria en una cláusula en donde conste una rescisión en una partición de bienes comunes, en la revocatoria de un mandato, etc. El libro tiene obligaciones previas, instantáneas y posteriores, pero platiquemos un poquito del finiquito. En su oficina jurídica, en su bufete, si hay algo que va a tener en cantidades es este tema. Vean la pregunta que hizo la compañera. La pregunta de la compañera a mí me parece muy acertada me parece la pregunta de la compañera. Dice ella, disculpe si alguien más termina de pagar mi deuda en el banco, ¿a quién le darían el finiquito? Al cancelar todo. Estamos hablando de un finiquito. Los bancos del sistema, las cooperativas, las personas individuales que prestan dinero o nosotros que hipotecamos algún bien y nos dan dinero a cambio. ¿Cómo hacemos constar que ya pagamos? Cuando no es mucho dinero y cuando no hay un mutuo de por medio, donde hay una garantía hipotecaria de por medio, ¿cómo hacemos para probar? A través de un finiquito. Es válido un finiquito de un hecho de tránsito donde hay personas heridas, donde libra de toda responsabilidad civil a alguna de las partes, tal vez en la ley de tránsito establece en su artículo 177, que se consignará al conductor de un hecho de tránsito. Ay, ¿quién está preguntando esta cosa? RRGG. Qué buena pregunta. Eso se llama finiquito penal. Me voy a contar cómo funciona. Y de ese, voy a hablar de dos nada más, solo de ese y de laboral, del finiquito laboral. ¿Por qué les dije que en el bufete van a tener una cantidad de estos negocios? Los hechos de tránsito están a la orden del día. Los hechos de tránsito están en la esquina, en todos lados. Ayer les decía a los compañeros que de 4 caminos para acá, permítanme un segundito, ya lo llamó la Rosy. Ah, sí me hace. Sí. Ya no consiguió. Gracias, Ruth. Bueno, platicamos, disculpen que si van a traer mi almuerzo, dice. Entonces le digo que sí, eso debe almorzar. De los encuentros para acá, para San Marcos, ayer, según la persona que me comentó, vio más de 20 accidentes de tránsito. Los finiquitos operan, para el compañero o compañera que está preguntando, operan en accidentes de tránsito cuando no hay lesionados. Imagínense cómo operaría un accidente de tránsito cuando hay un fallecido. ¿Cómo operaría en un accidente de tránsito un finiquito cuando hay un fallecido? No operan en ese sentido, salvo algunas excepciones, y les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, en un accidente de tránsito no, usted no, porque eso no hay que decirlo a nadie. Va una persona en un accidente de tránsito, su cliente va en un accidente de tránsito y lleva a otra persona con él y de repente una colisión. Generalmente en un accidente de tránsito quien lleva la peor parte, ustedes lo saben, es el copiloto, el piloto no. Y eso es normal porque él para su lado se defiende y el que va a la par le vale, ¿verdad? Si el protagonista del accidente, si el piloto no sufre ninguna lesión, más que solo daños materiales, pero el que va con él le cortan un brazo, hay que llevarlo al sanatorio. Sí opera el finiquito, si el lesionado declara dentro del finiquito que ha recibido a su satisfacción la cantidad que se va a pagar en el sanatorio. Si hay un fallecido, no. Y si es una lesión y el lesionado no quiere, tampoco. Lo que pasa es de que el que va manejando tiene medida sustitutiva y el juez de primera instancia lo que hace es dejarlo con medida sustitutiva, dilucidarse todo un proceso penal, posiblemente llegar a un procedimiento abreviado si las lesiones no son gravísimas. Pero si son lesiones culposas, ¿cuántos años tiene el tipo penal de las lesiones culposas? En un accidente de tránsito, el fallecido y el herido es culposo. Entonces, en este caso, como es un accidente de tránsito y hay lesiones culposas, lo que hace el juez es dejarlo
con medida sustitutiva y posiblemente en un procedimiento abreviado se haga el ajuste de lo que gastó el herido. Pero su pregunta directa es la responsabilidad civil y la responsabilidad penal es del conductor, del que provocó el accidente. La responsabilidad civil es la que se puede dilucidar a través del finiquito. O sea, yo creo que ya los hice bolas, en pocas palabras. Mi cliente sale lesionado, se fractura, no puede trabajar 30 días. ¿Cuánto es el salario que tiene? Bueno, pues tiene el salario mínimo, 3.800. ¿Cuánto cuesta el yeso? Porque no fue al Hospital Nacional, sino fue al sanatorio. Ah, pues ese costó 2.000 quetzales. ¿Cuánto es de la medicina? Ah, pues esos son 3.000 quetzales. ¿Cuánto es por todo? 10.000 quetzales. ¿Acepta usted lesionado esos 10.000 quetzales para que se cure y no podemos hacer otra cosa? Entonces el lesionado dice, bueno, sí, acepto. Entonces hacemos el finiquito. Hacemos ver quién provocó el accidente, quién iba manejando, quién es el lesionado. Hacemos ver lo que le hicieron al lesionado, el hospital, la medicina y todos los gastos en que incurrió el lesionado en el finiquito. Y se le paga al lesionado. Ha sucedido mucho que se hacen finiquitos y no lo pagan. Entonces tenemos a un abogado que provocó un accidente. Lo tenemos aquí despescuezado porque la persona quedó herida. Y el sanatorio cobró 27.000 quetzales y efectivamente él compareció y pagó 10.000, pero los 17.000 ya no los quiso pagar. Entonces lo tenemos aquí y tenemos el finiquito, ¿verdad? Donde él dice, estoy entregando en este momento en el sanatorio 10.000 quetzales y los 17.000 me comprometo a pagarlos hasta la fecha y no cumplió. Entonces, la persona herida presentó un desistimiento de acciones civiles y penales porque le fue cancelado a través del documento esa cantidad de dinero que pagó en el hospital, pero ya no funcionó porque el licenciado no pagó. Entonces ahora pide que se le condene en la vía penal. Entonces sí, la ley de tránsito dice en el artículo 177, dice que se consignará al conductor. Sí, porque la pena es personal, ¿verdad? La pena del accidente provocado es del piloto, ¿verdad? Y definitivamente sí se va a consignar. Si una persona, otra pregunta, compañerita, si una persona fue fiadora de una deuda de 100.000 quetzales y la fiadora lo termina de pagar porque el deudor la persona lo termina el deudor se va a los Estados Unidos, luego puedo demandar a la persona o porque el contrato legal del banco dice que yo como fiadora pagaría la deuda si el deudor incumple, está enredado, ¿verdad? Si una persona fue fiadora de una deuda de 100.000 y el deudor no pagó, le toca a usted pagar, porque el deudor no pagó. Si este se va a los Estados Unidos, usted tiene dos ventajas si se va a los Estados Unidos. Primero, si este está ilegal, a través de la embajada de Estados Unidos, usted puede demandarlo y a Estados Unidos no le gusta tener a esa gente allá. Y demandamos a una persona por pensión alimenticia y estaba allá en Estados Unidos, estaba legal. Estados Unidos lo expulsó. Estados Unidos es tremendo, ¿verdad? No sé por qué queremos ir allá, si hay otros países a donde ir, pero nos gusta ir allá. Y a ver, a ellos no les gustan las personas así. No les gustan los latinos porque dicen que los latinos tenemos cierta característica, dicen ellos, ¿verdad? Bueno, y dice, y la fiadora lo termina de pagar porque el deudor se fue para Estados Unidos. O sea, si usted era la fiadora y usted lo terminó de pagar, usted puede demandar al principal obligado para que le pague lo que usted terminó de pagar. Usted tiene cómo probar que fue a usted. Y eso sucede mucho en los préstamos que hacemos en las instituciones donde estamos. Le estaba contando a las compañeritas de ayer. A veces se va el deudor, deja de trabajar, se va el deudor y le cae a la fiadora. Y a la fiadora le terminan cobrando. ¿Se acuerdan que les dije? Las Sagradas Escrituras establecen que no se puede, que no debe ser un fiador, ¿verdad? Ya les dije eso, ¿verdad? Entonces dice que si yo como fiadora pagaría la deuda, si el fiador incumple, sí se puede demandar, sí puede demandarlo. Usted puede demandarlo porque usted tiene cómo probar que fue a usted a la que le cayó el cobro. Dice, en un hecho de tránsito, cuando hay lesionados, se puede redactar un acta de arresto domiciliario o un finiquito. En un accidente de tránsito, siempre y cuando se cumpla con lo que establece el Código Procesal Civil. No, repito.
En un accidente de tránsito, siempre y cuando se cumpla con lo que establece el Código Procesal Penal, en cuanto a la persona que provocó el accidente cumplió con lo que dice el código en relación a bajarse y ayudar a la víctima, andar en estado no de ebriedad, su estado normal, auxiliar a la víctima, proteger a la víctima y darle todos los auxilios a la víctima y ante todo cargar su licencia vigente. Usted tiene derecho a arresto domiciliario, si eso es negocio. Para ustedes los notarios es negocio. Lo que pasa es que vino la defensa pública y nos quitó el arresto domiciliario. Las actas de arresto domiciliario ustedes mismos las van a realizar a la sede policial. Y hoy tenemos nosotros la tableta que ya llevamos el formato. Antes no, antes era complicado, no teníamos toda esta tecnología. Ya llevan ustedes en la computadora el formato, ya solo cambian los datos, ahí debe haber un fiador. En Derecho Notarial 2 platicamos de las actas de arresto domiciliario. Van, hacen su acta de arresto domiciliario, le colocan sus timbres, le dejan todavía original y duplicado y 3 copias, todavía dejan todo eso. La gente aquí sigue presentando eso todavía por pura costumbre y a uno ya no mucho le sirve, ¿verdad? Porque ahora todo es electrónico. Y la persona que provocó el accidente, así haya hecho lo que ha hecho, se lo puede llevar usted a su casa y en su casa ya lo presenta el día hábil siguiente ante el juez de primera instancia para que le confirme su arresto domiciliario, para que se lo revoque, lo ligue a proceso o para que le ponga una caución económica. Bueno, entonces sí lo puede hacer, sí puede hacer su acta de arresto domiciliario y se va a hacer su acta de arresto domiciliario porque hubo heridos y no se sabe la situación de los heridos. Ahora, si los heridos van a estar un rato en el hospital y a usted ya hizo su acta de arresto domiciliario, entonces debe conseguir un finiquito de ellos, de que fue solventada la situación, y con el finiquito usted consigue un desistimiento. Y el día que le toque presentar a su cliente, presenta su acta de arresto domiciliario, presenta el finiquito y presenta el desistimiento. ¿Por qué? Para que el juez ya lo deje fuera de todo cargo, ya no lo ligue a proceso por lesiones culposas o por homicidio culposo y ya usted se lo pueda llevar a su casa, a la casa de él, sin ningún problema. Bueno, en relación a los finiquitos hechos en accidentes de tránsito, algunos optan por realizar un comprobante de deuda. ¿Es legal esto? Sí. La otra parte que les iba a decir es la colisión de dos vehículos, hay daños materiales. Unos optan por el finiquito, porque ahí se paga. Ahí se paga. ¿Cuánto es la compostura de esto que se descompuso? El retrovisor, que no va a ser de un BMW o de un Lamborghini y todos esos que se anuncian, como que fuéramos nosotros de una vez tontos, que no sabemos dónde existen esos carros, ¿verdad? Y que no sabemos los precios de esos carros, que no sabemos que algún día lo podemos tener. Toda la bulla que hicieron los medios de comunicación con esos Lamborghinis de la Avenida Reforma, ¿verdad? Imagínense usted que en una su moto toda desventurada, que la moto apenas si le da para arrancar, se pase trayendo un retrovisor. Yo recuerdo mi amigo que fue mi auxiliar en la rural, decía Oscarito Morales, mi muchachito, el hijo, pasó trayendo a un BMW, le pasó trayendo un retrovisor con su moto y se lo van agarrando ahí, le dice, ¿cuánto cuesta el retrovisor? Costaba más de 10,000 quetzales el retrovisor. Y dice mi auxiliar, ¿y qué hacemos, Lick? No tienen los 10,000 quetzales, esas carajadas, eso cuesta, no tienen los 10,000 quetzales, no tengo. Entonces firman un reconocimiento de deuda. Ese es otro tema, reconocimiento de deuda. Y cuando terminen de pagar los 10,000 quetzales, les otorgan su finiquito. Así funciona, ¿verdad? ¿Ya? Ahí estamos más claros, ¿verdad? Bueno, dicen un accidente de tránsito de un motorista con un vehículo, el vehículo provoca el accidente y el motorista no tiene licencia de conducir. Puedo hacer un documento. Fíjese que ahí ¿quién es la parte más débil de ese caso que usted me está diciendo? El que va en la moto, porque el otro va en un vehículo de 4 ruedas y el otro en un vehículo de 2 ruedas. Aun y cuando no tenga licencia, si salió lesionado, el que lo pasó trayendo, que lo aventó, es el responsable. Ahora, con las cámaras de seguridad podemos ver quién fue el imprudente, ¿va usted? Entonces ahí sí ya tenemos un poquito de problemas, pero mientras tanto, si el otro salió lesionado, y les cuento, trabajé en una aseguradora y yo hace años, no estoy hablando de ahorita, ya tengo más de 10 años que ya no ejerzo, ¿va? En una aseguradora trabajé en seguros universales, en seguros casa y en seguros, la aseguradora general.
creo que era esta, donde estaba la licenciada Rosado, era el apellido de era mi jefe. Y siempre les aconsejaba cuando me llamaban, mire un accidente de tránsito, por favor, tal carro, este es el número, y llamaba al que iba manejando, hágase de lastimar, quédese tirado en la acera, haga algo, porque aquí usted se va a llevar la peor, así trabajan los seguros, usted se tiene que llevar la peor parte, y el otro no tenía nada y se empezaba a quejar, se me dobló el brazo, por favor, llévenme al hospital, y él había provocado el accidente, ¿ve? Entonces, ahí va el consejo, compañero. Por último, platiquemos de los finiquitos laborales. Los finiquitos laborales son los que hay en todas las ramas del derecho, en todas las ramas obrero-patronal. En todos lados siempre hay un momento en los que se deja sin efecto un contrato de trabajo, un contrato de servicios profesionales, un contrato de servicios técnicos, aunque esos no son parte de laboral, dice, pero depende, porque ya vamos a ver en política criminal, vamos a ver ese tema, creo yo que todavía lo vemos en los contratos. Porque cuando ustedes tienen más de un año de trabajar en una entidad, en el Estado, en la iniciativa privada, no, cuando tienen más de un año con un día de trabajar en el organismo ejecutivo, legislativo y judicial, mejor así, y todas sus características que tiene descentralizada, autónoma, semiautónoma y todo ese rollo, les hace contratos de servicios profesionales o servicios técnicos. Pero cuando ha pasado un año, ustedes deben hacer uso del principio de primacía de la realidad. Eso significa que si tienen ustedes un jefe, si tienen un salario, si tienen un horario, si tienen por lo menos 3 requisitos que perfeccionan la relación laboral. Y entonces ya no hay tal contrato. Lo que hay es una relación laboral o bien los contratos, pero hay que demandar. Pues si no demandan, no van a hacer uso de su principio de primacía de la realidad. Entonces lo que sucede con estos temas es que cuando las instituciones deciden que usted ya no va a seguir trabajando, le pagan sus prestaciones. Hay unas instituciones que lo contratan a usted para un año y al año, cabalito en diciembre, usted recibe su mes de diciembre, recibe su aguinaldo completo y recibe su año de trabajo. Ese es otro tema. Pero al recibir su año de trabajo, o sea, su indemnización, equiparada, proporcionada con todos los beneficios que tiene la relación laboral, a usted lo que tiene que hacer, la obligación que tiene es de firmar un finiquito, en donde yo, fulana de tal, declaro que de parte de la empresa o de parte de la institución he recibido a mi entera satisfacción mis prestaciones laborales consistentes en indemnización, aguinaldo proporcional, bono 14 proporcional, porque depende del tiempo, ¿verdad? Bonificación, incentivo, y colocan todo lo que les han dado. Lógico que si no están de acuerdo con ese finiquito, ustedes acuden a la inspección de trabajo inicialmente para que les hagan el cálculo. Pero mucho ha sucedido que la parte patronal hace los finiquitos y el notario se presta para eso, porque aquí estamos hablando de notario, porque esta es una figura notarial, porque este es un documento privado con legalización de firmas. El finiquito se convierte en un documento privado con legalización de firmas. Si el notario se ha involucrado en una arbitrariedad o ilegalidad, va a ser jalado. Por eso es que muchos notarios actúan en los finiquitos en documentos privados con firma legalizada, porque el notario da fe de la firma, más no el contenido del documento. Difícilmente vamos a encontrar un finiquito en escritura pública, aunque aquí en mi pueblo sí las hacen en escritura pública. Porque la escritura pública, el notario da fe de todo el contenido del documento, las advertencias, las ilegalidades. Imagínense que la persona le corresponda de prestaciones laborales 50,000 quetzales y el finiquito dice que le dieron 5,000. Hay una total ilegalidad plasmada en un documento público. Entonces el notario es llamado como tercero interesado. Este tema de los finiquitos los hay en todos lados. Y ustedes, y ya platicamos de penal, ya platicamos de laboral, estamos platicando ahorita, también en el derecho tributario encontramos finiquitos cuando a veces no pagamos la totalidad del impuesto que tenemos que pagar y no tenemos dinero para pagar. Acudimos a hacer, ayer me decía la compañerita que cuál es el documento que se hace en el área tributaria, aquí lo tengo, se llama, dice ella, vamos a ver, se llama, vamos a ver cómo es, convenio de pago, dice ella, convenio de pago. Hacemos el convenio de pago en el área tributaria
Y cuando terminamos de pagar lo que nos comprometimos al convenio de pago, nos extienden un finiquito. El tema entonces hay mucho, estoy viendo si no tengo preguntas aquí de usted, yo digo que ya no tengo, ¿verdad? Ya no, ya estuvo todo. Entonces, el finiquito en el área tributaria es muy normal cuando hay convenios de pago. Hay empresas tan grandes que se comprometen a pago de millones de quetzales de impuestos o que han dejado de pagar. Y hay persecución penal. Cuando hay persecución penal porque se ha obviado el impuesto, porque no se ha cumplido con el impuesto, recuerden que el impuesto es el doble a veces. La multa, los intereses y la mora, eso es un dineral. Y entonces dice, bueno, la otra vez supimos que un supermercado donde vendían muy barato, tan barato que vendían ahí. Fue ligado a proceso, el representante legal fue ligado a proceso y al final dice cuánto debe y cuánto estafó usted o cuánto dejó de pagar de tributo. Y le encontraron más de 50 millones que debía. Y entonces decíamos, y si por eso se encontraba el frijol a 2 que sale la libra, 3 que sale la libra. Y yo a ese lugar iba a llenar mis bolsas, porque siempre he trabajado en diciembre, siempre, mis alumnos me ayudaban mucho, me ayudaban mis alumnos cuando era presencial. Siempre trabajaba la parte que en diciembre llegara a regalar bolsas de víveres por la función social que ejerzo en el Instituto de Magistrados. Siempre lo hacía. Ahorita estos 2 años últimos no lo he hecho y mis alumnos me llevaban bolsas. Pues entonces habían unos compañeros que me decían, te damos dinero, anda a comprar, y yo me iba a ese lugar a comprar. Esta persona, esta empresa, dos he visto nada más que hay, todavía están dos, 50 millones le debía al fisco, independientemente del pago que le hizo al fisco, porque en su primera declaración el gerente general compareció y entregó el pago hecho al fisco con todos sus intereses, mora y todo lo que correspondía. Con su finiquito, el fisco ya no debe nada, finiquito extendido. SAT dijo ya no debe nada. Pero su responsabilidad penal sí siguió. El finiquito tributario es diferente. El finiquito, nosotros intervenimos en calidad de notario, pero a lo mejor nos llevamos una buena tajada porque lo vamos a llevar a primera declaración. Y recuerden que esos delitos, muchos no son excarcelables, ¿no? En sí, este es el tema del día de hoy, compañeros. Me iba a tardar poco y miren cuánto me tardé. Ya no hay preguntas, ya no hay nada. Les deseo una feliz semana. Pasen alegre su Semana Santa, váyanse a pasear sábado y domingo. Váyanse desde hoy, vengan hasta el otro domingo, van una semana a pasear, disfruten con su familia, pero cuídense, por favor, porque recuerden que el virus ahí está atento. No sabemos en qué momento va a llegar. También que estamos ahí, en un rato nos podemos descomponer. Entonces siempre guarden las medidas de seguridad, las medidas de higiene. Y lo bueno de esta pandemia que nos enseñó a comer muchas veces, a que no podemos comer solo así, sino hay que lavarnos las manos, ¿verdad? Muchas veces en la carrera, entonces eso nos enseñó esta pandemia, todavía estamos vivos, lo estamos diciendo, miren cuántas personas se nos adelantaron a consecuencia de esto, ¿verdad? Va a llegar un momento que vamos a reclamar indemnización. Yo creo que hay que ir pensando en esos reclamos que se deben hacer a nivel internacional. Yo creo que hay que irlos pensando. Pero ustedes, mientras estemos aquí, cuídense que van a ser unos eminentes abogados y notarios, pero a cuidarse y hacer las cosas bien, ¿verdad? Para eso estamos los profesores, para medio enseñarles un poquito. Y si tienen dudas, pregunten, porque a veces uno no alcanza a descubrir y a explicarles todo lo que tiene que ver con el tema. Bien, cuídense mucho y estamos siempre a la orden. Saludos.